Cuando nos hablan de la Guerra Civil Americana, ¿qué se nos viene a la mente? Quizá la película de los Avengers, quizá simplemente una guerra. En este video explicaremos qué fue, qué sucedió, causas y consecuencias para cambiar tu perspectiva sobre esta guerra tan impactante en la historia de la humanidad, la cual fue la batalla donde hubo más muertes de la historia americana, llevada a cabo de 1861 hasta 1865. Pero primero hay que ver las causas, para formar las ideas y comprender por qué sucedió este importante acontecimiento. La esclavitud era un tema de división y fue una de las principales causas de que se diera la Guerra Civil Americana. En esta época existía una desigualdad económica muy marcada entre el norte y el sur, pero sobre todo en la clase obrera y esclavista. En los estados del sur, la economía se basaba mayormente en la agricultura y a tener esclavos afroamericanos para que ayudaran al trabajo del campo. Y en los estados del norte, la economía se basaba en las industrias y negocios. Ellos no ejercían la esclavitud, pues pensaban que esto era incorrecto. Desde 1820, los estados norteños y los sureños discutían estas diferencias políticas, pero a pesar de estas situaciones, los ánimos no disminuían por mucho tiempo. Por ejemplo, con los acuerdos de Michigan y en 1954 con la ley de Kansas-Nebraska, la situación se logró pacificar entre las personas del norte y las del sur, pero esto no duró mucho tiempo. Bajo los términos de la ley de Kansas-Nebraska, se permitían dos nuevos territorios a la Unión, y a los ciudadanos de cada territorio se les daría el poder de determinar si se permitiría la esclavitud dentro de las fronteras de su territorio. Se creía que el acto sería un procedente para determinar la legalidad de la esclavitud en otros territorios nuevos. La controversia sobre el acto influyó en las carreras políticas en todo el país. Los abolicionistas, como Lincoln, esperaban convencer a los legisladores en los nuevos territorios para rechazar la esclavitud, sustentando su pensamiento con la frase: ¿en qué parte quedan los principios de independencia de nuestro país que afirmaban que todos somos iguales? En 1860 se estaba librando una verdadera campaña presidencial por un lado del Partido Republicano, cuya cabeza se encontraba Abraham Lincoln, que desde un principio externo sus pensamientos denunciaban los actos de esclavitud y dando sus opiniones sobre ella, a lo que llamó inmoralidad. El Partido Republicano promovía la abolición de la esclavitud en todo territorio de los Estados Unidos. Esta idea era aceptada por los estados del norte ya que tenían un sentimiento antiesclavista bastante fuerte. Obviamente acabar con la esclavitud no entraba en los planes de los estados del sur, ya que tenían miedo de que sin esclavitud su modo de vida cambiara. Además, ellos pensaban que los esclavos eran inferiores a ellos y eran de su propiedad. En esta época la sociedad estaba dividida en 4 grupos muy marcados, los cuales eran los esclavos, los empresarios, los trabajadores y los esclavistas, que estaban liderados por Jefferson Davis, quien defendía ardidamente su derecho a tener esclavos. El 8 de febrero de 1861, los estados de Florida, Mississippi, Alabama, Luisiana, Texas, Georgia y Carolina del Sur formaron los Estados Confederados de América. Pues la larga diferencia de intereses ya antes presentados desencadenaron que el sur decidiera separarse del norte y crear la Confederación, siendo Jefferson Davis su presidente. Esto no le gustó mucho al presidente Lincoln, pues no quería que el sur abandonara la Unión, pero tampoco quería que la esclavitud continuara. De este modo, al seguir en desacuerdo, la guerra comenzó, primero con la batalla de Fort Sumter, la cual explicaremos a continuación. Fort Sumter, Fort Monroe, Fort Pickens y Fort Taylor eran los únicos fuertes que permanecían en manos de los federales en territorio del sur, y Lincoln estaba decidido a mantenerlos bajo su mando. Bajo órdenes del presidente confederado Davis, las tropas del sur bombardearon Fort Sumter el 12 de abril, forzando la rendición del fuerte. Este fue el conflicto que acabó causando la guerra, pues la represión empleada por el ejército tras recuperar Fort Sumter provocó que los estados confederados se les unieran a Arkansas, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia, y como ya mencionamos antes, de esta manera comenzó la guerra con los estados del norte. Sin embargo, también tuvieron presencia estados esclavistas que permanecieron en la Unión. Estos fueron Maryland, Missouri, Delaware y Kentucky, que se conocen como los estados fronterizos. En el momento de la proclamación de la emancipación en 1863, Tennessee ya estaba bajo el control de la Unión, y solo 11 de los 15 estados esclavistas declararon su secesión de los Estados Unidos para formar la Confederación. Los estados del norte formaron la Unión con Abraham Lincoln siendo su presidente. El 4 de marzo de 1861, Abraham Lincoln asumió el cargo de presidente.
dio un discurso en el cual indicó que la Constitución era una unión perfecta. También afirmó que no tenía planes de invadir a los estados sureños ni acabar con la esclavitud, solo aclaró que haría lo posible por mantener las posesiones federales. Por último, hizo un llamado para la restauración de las fronteras de la Unión. En respuesta a esto, el sur envió a Washington y ofrecieron pagar por las propiedades federales, para así firmar un tratado de paz. Abraham Lincoln se negó, pues firmar cualquier tratado con ellos sería reconocer la Confederación como un gobierno soberano. Las batallas más destacadas de esta guerra fueron la batalla de Fort Sumter, la cual ya explicamos antes, la batalla de Bull Run, la batalla de Antietam, batalla de Gettysburg y la batalla de Appomattox. En mayo de 1861, Lincoln ordenó el bloqueo de todos los puertos sureños, terminando así con la práctica total del comercio internacional de la Confederación. Los barcos que violaron el bloqueo fueron apresados. Casi 4 años de enfrentamiento y más de medio millón de fallecidos entre ambos bandos, los estados de la Unión se impusieron a los Estados Confederados el 9 de abril de 1865. El 9 de abril de 1865, el general Robert Lee firmó la rendición del Estado Confederado, cerca de un caserío llamado Appomattox Courthouse. Se escogió la casa de un comerciante local llamado Wilmer McCallum. La Unión certificaba de esta manera su victoria, aunque tan solo 5 días después, el 14 de abril de 1865, el presidente Lincoln fue asesinado por el actor John Wilkes Booth. Él fue considerado como el último fallecido de la Guerra Civil Americana. En la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1865, se abolió la esclavitud en los Estados Unidos y la distinción terminó. Después de la guerra hubo varias cosas que cambiaron. En primer lugar, se logró dar fin a la esclavitud. En segundo lugar, los dos estados se unieron para establecer un poder federal. Y por último, se impulsó el avance de la tecnología. La abolición de la esclavitud también se convirtió en una condición al retorno del gobierno local en aquellos estados que habían declarado su secesión. Ahora, ¿qué impacto tuvo esta guerra tan sangrienta en el resto del mundo? Primeramente, la victoria de la Unión sobre la Confederación no solo sirvió para la abolición de la esclavitud en el país, sino que también sirvió como ejemplo para la reforma de los derechos humanos. También debemos tomar en cuenta que Estados Unidos, siendo un gran país, siempre ha sido un ejemplo a seguir. Por lo tanto, si los Estados Confederados hubieran tenido victoria, muchos países practicarían el esclavismo a la fecha. Estados Unidos presionó a España a que terminara con el esclavismo en Cuba. Una vez que lo hizo, Brasil dejó de practicarlo 2 años después. Y por último, nos gustaría mencionar algo que notamos durante este semestre, reforzándolo en nuestro debate. Durante el debate surgió la idea de que si en realidad luchaban por el control y no por la abolición de la esclavitud, lo cual hace sentido, pues al estar en el debate los presidentes Lincoln y Davis propusieron soluciones las cuales favorecían más a los presidentes que a los trabajadores o esclavos, económicamente y políticamente. Pudimos concluir que también todo esto se pudo haber evitado si hubieran dialogado más. Durante el debate surgieron muchas buenas soluciones que pudieron haber evitado que tanta sangre se derramara. Debemos tomar en cuenta que muchas veces nos pintan las cosas de una manera distinta a lo que son, por lo que hay que aprender a pensar más allá y no quedarnos solamente con lo que nos dicen e investigar más a fondo para poder tener nosotros nuestra propia versión de nuestra historia como humanidad.
Stretch your gravel to Dixie's land, I'm bound to travel. Look away, Dixieland.